Bienvenidos una vez más, exploradores de la historia olvidada. Hoy despegamos hacia una misión que pocos conocen, pero que revolucionó la guerra en América Latina y el mundo. Imaginen un frágil biplano de madera y tela, sin cabina cerrada, sin paracaídas, sin radio, volando a más de 900 metros de altura sobre el Golfo de California. Abajo, cañoneros federales disparando con todo. En el cockpit, un piloto francés aventurero y un mexicano valiente. Las bombas, tubos de hierro rellenos de dinamita y granadas con mechas improvisadas. Suscribe y comenta para más vuelos juntos. Esto no ocurrió en los cielos de Europa durante la Primera Guerra Mundial. Ocurrió en México, en plena Revolución Mexicana, entre 1913 y 1914. Bienvenidos al vídeo, el primer bombardeo aéreo en América Latina. La increíble historia del biplano Sonora. Si te apasionan las historias de pioneros, héroes improvisados y cómo Latinoamérica estuvo a la vanguardia en la aviación militar, dale like desde ya, suscríbete y activa la campanita. Compartamos esta epopeya que merece millones de vistas. Despegamos. Para comprender este hito, retrocedamos al México de inicios del siglo XX. El Porfiriato, 1876-1911, trajo modernidad. Ferrocarriles, telégrafos, electricidad y también los primeros aviones. En 1910, el mexicano Alberto Braniff realizó el primer vuelo en avión en Latinoamérica, pilotando un Boeing en los cielos de México. El entusiasmo por la aviación era enorme. Exhibiciones aéreas llenaban los periódicos, pero en 1910 estalló la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero derrocó a Porfirio Díaz, solo para ser asesinado en 1913 por Victoriano Huerta, quien se autoproclamó presidente. Contra Huerta se alzaron los constitucionalistas liderados por Venustiano Carranza en Coahuila, Álvaro Obregón en Sonora y otros líderes. La guerra fue feroz. Batallas terrestres sangrientas, combates navales en los puertos, pero nadie imaginaba que llegaría al cielo. Carranza y Obregón fueron visionarios. Entendieron que la aviación podía ser un arma decisiva para reconocimiento, propaganda y ataque. Enviaron a Gustavo Salinas Camiña y su primo Alberto Salinas Carranza a capacitarse como pilotos en Estados Unidos. Compraron un biplano Martin Pusher, diseño de Glenn L. Martin, por unos $5,000 más refacciones. Lo bautizaron Sonora en honor al estado clave de la revolución. El avión era rudimentario. Motor de 80 a 90 caballos de fuerza, velocidad máxima de 100 a 120 km por hora. Alas de tela, estructura de madera, abierto al viento y al peligro. Sin instrumentos modernos, sin protección, un solo disparo de fusil podía derribarlo, pero ese pájaro de madera escribiría historia. El piloto estrella no era mexicano inicialmente. Era Didier Masson, francés nacido en 1886, exhibicionista aéreo experimentado en California. Había volado en festivales con los pioneros de la aviación. Los constitucionalistas lo contrataron junto al mecánico australiano Thomas Dean. Masson llegó a Hermosillo, Sonora, y desde la estación Moreno, cerca de la ciudad, comenzó vuelos de reconocimiento. Con instrucciones de Masson, mecánicos del ferrocarril improvisaron un soporte bajo el fuselaje para llevar hasta 8 a 10 bombas. Las bombas eran artesanales, tubos de hierro de 7,6 centímetros de diámetro y 46 centímetros de largo, rellenos con 60% dinamita y 40% trozos de metal, tapas enroscadas, detonador y mecha. Se lanzaban manualmente o con un sistema de cables. Peligrosísimo. Una mala maniobra y explotaban en el avión. El 30 de mayo de 1913, algunas fuentes mencionan 28 o 29, llegó el momento histórico. Masson, acompañado por el capitán mexicano Joaquín Bauche, alcalde como observador y bombardero, despegó rumbo a la bahía de Guaymas. Allí estaban anclados 5 buques federales, incluyendo el cañonero General Guerrero, protegiendo el puerto. Volando a unos 1500 metros, el Sonora pasó sobre los barcos. Los tripulantes soltaron las bombas. Ninguna impactó directamente ni explotó como se esperaba. Pero el efecto psicológico fue devastador. Marineros se lanzaron al agua aterrorizados. Otros dispararon rifles al cielo inútilmente. El avión regresó ileso a Hermosillo. Este fue uno de los primeros ataques aéreos contra buques de guerra en la historia mundial, y el primero en América Latina. Casi simultáneo a intentos en los Balcanes, pero el mexicano quedó registrado en el Pacífico. Masson y Bauche repitieron misiones.
bombardeos a trincheras, lanzamiento de panfletos propagandísticos y reconocimiento. En junio y julio de 1913 atacaron repetidamente los cañoneros en Guaymas sin daños mayores, pero obligando a los federales a moverse constantemente y perder efectividad. Mason voló decenas de misiones. Dormía en un carro Pullman adaptado, comía con los revolucionarios y arriesgaba la vida diariamente. Su contrato terminaba en 1914. Luego regresó a Estados Unidos y voló en la Primera Guerra Mundial. Su legado en México es inmenso. El clímax llegó en Topolobampo, Sinaloa, el 15 de abril de 1914. El cañonero Tampico, bajo el teniente Hilario Rodríguez Malpica, se había pasado al bando constitucionalista en febrero. Estaba dañado y encallado. El general Álvaro Obregón llegó en lancha a visitarlo. Ordenó izar el estandarte constitucionalista. Eso provocó el ataque inmediato del cañonero federal Guerrero. La situación era desesperada. El Tampico sin movilidad, artillería federal superior. Entonces apareció en el cielo el Sonora, ahora pilotado por el capitán mexicano Gustavo Salinas Camiña y el mecánico naval Teodoro Madariaga. Volaban a más de 900 metros. Habían mejorado las bombas, con estabilizadores y sistema de liberación. Lanzaron varias. Una o más estallaron cerca del Guerrero, causando daños menores pero pánico absoluto. Los federales, sin preparación antiaérea, retrocedieron. Gracias al apoyo aéreo, los constitucionalistas consolidaron el control. Obregón y sus hombres tomaron Guaymas y Mazatlán poco después. Oficialmente, México reclama este como el primer combate aeronaval de la historia mundial. La aviación decidió el resultado de un enfrentamiento naval. Imagina la escena: viento en la cara, motor ruidoso, Salinas inclinándose para soltar bombas manualmente mientras Madariaga observaba. Un error y caían al mar o explotaban. Coraje puro. Este evento ocurrió meses antes de que la aviación se usara masivamente en Europa. La Primera Guerra Mundial estalló en julio de 1914. Latinoamérica, una vez más, innovó en medio del caos. No solo fueron barcos. El 6 de mayo de 1914, durante el sitio de Mazatlán por fuerzas de Obregón, el Sonora, o aviones similares, realizó el primer bombardeo urbano en América. Gustavo Salinas y Didier Mason lanzaron bombas artesanales. Una cayó en la esquina de las calles Carnaval y Canizález, en el centro. Hubo pánico, heridos y luto. Mazatlán se convirtió en la primera ciudad del continente americano bombardeada desde el aire. Segunda en el mundo después de Trípoli en 1911 durante la guerra ítalo-turca. Hoy existe una placa que lo recuerda. El terror psicológico fue más efectivo que el daño físico. Demostró que la aviación podía golpear ciudades lejos del frente. El Sonora se accidentó varias veces pero fue reparado en talleres improvisados. Mason entrenó a mexicanos. Alberto Salinas Carranza también voló misiones. Los pilotos vivían peligrosamente, sin oxígeno a gran altura, frío extremo, riesgo de falla mecánica sobre el mar. En una misión, bombas no explotaron y cayeron al agua. En otra, panfletos llovieron sobre tropas enemigas. Obregón usó la aviación para inteligencia. Observar movimientos federales por ferrocarril. Comparado con Europa, los italos usaron aviones en Libia en 1911 a 1912, pero los mexicanos lograron el primer ataque naval exitoso en impacto psicológico. Esto inspiró la creación de la aviación militar mexicana oficial en 1915 a 1917. Este episodio impulsó la Fuerza Aérea Mexicana. Hoy, la Semar y Sedena honran a Salinas, Mason, Bauche y Madariaga. En Topolobampo hay réplicas y eventos conmemorativos. Demuestra el ingenio latinoamericano. Con recursos limitados, cambiamos la historia bélica. En Sudamérica, Paraguay y Bolivia en la Guerra del Chaco, 1932-35, tendrían sus propios combates aéreos, pero el origen continental está en México. En la era de drones y misiles, recordamos que todo empezó con tela, madera y coraje. La Revolución Mexicana no solo derrocó dictaduras, innovó la guerra moderna. Psicológicamente, el terror desde el cielo cambió para siempre las estrategias militares. ¿Conocías esta historia? ¿Qué otro episodio de aviación latinoamericana te gustaría que cuente? Comenta abajo. Topolobampo o Guaymas. Comparte este vídeo con quien ame la historia real. Próximo episodio, otro pionero olvidado. Gracias por volar conmigo en el tiempo. Fuentes en descripción.
Suscríbete, like y nos vemos en la próxima misión.